¿Alguna vez has sentido que rezas, pero tus palabras chocan contra el techo? Si crees que Dios te ignora, te voy a mostrar 7 señales claras de que Él no solo te escucha, sino que ya está actuando en tu vida. 7 señales de que Dios te escucha. Hoy vamos a hablar de un tema que toca la fibra más sensible de la fe, la oración no respondida. Todos hemos pasado por esa sequía, esa sensación de que estamos hablando con una línea muerta. Pero, ¿y si te digo que la respuesta de Dios casi nunca viene como esperas, y que Él ya te está hablando a través de 7 señales que estás ignorando? Vamos a desglosar estas señales, las que usa Dios para decirte, estoy aquí, y sí, escuché esa oración que hiciste en la cocina anoche. Te contaré la historia de un santo que tuvo que esperar décadas por una respuesta, y al final te daré la llave maestra para entender el lenguaje secreto de Dios. Antes de ver las señales tenemos que entender algo fundamental sobre la oración. La oración no es un cajero automático donde pides un coche o un trabajo y Dios lo escupe. La oración es una conversación de amor entre un padre y un hijo, y en toda buena conversación el que habla tiene que aprender a escuchar. El problema es que esperamos una respuesta dramática, una voz desde el cielo, un ángel tocando la trompeta, o que el problema desaparezca mágicamente al instante. Dios, sin embargo, prefiere hablar en susurros, a través de la paz, de la gente o de los cambios internos. La mayor barrera para ver las respuestas de Dios es lo que llamamos el silencio de Dios. Le pides con fervor por un ser querido enfermo, o por un cambio en tu matrimonio, o por una ayuda económica y pasan las semanas y nada. El problema no es que Dios esté callado. El problema es que nuestro corazón y nuestra mente son ruidosos. Cuando las cosas van mal o el problema persiste, es muy fácil caer en la trampa del desaliento. ¿Por qué seguir rezando si no funciona? Es en ese momento de sequía, en el desierto, cuando la fe se pone a prueba, y donde la mayoría de la gente se rinde justo antes de ver la señal. El desafío no es hacer que Dios hable, sino aprender a silenciar nuestro propio ego para escuchar la respuesta que Él ya nos está dando. Aquí están las 7 formas en que Dios te está confirmando que tu oración llegó a su presencia, incluso si la situación no ha cambiado. Señal número 1. La paz inexplicable en la tormenta. Tú has rezado pidiendo que el problema se solucione, pero en cambio, Dios te da una paz profunda en medio del caos. Estás en la sala de espera de un hospital o enfrentando una amenaza de desalojo y sientes una calma que no tiene sentido lógico. San Pablo habla de esto como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Esto es Dios diciendo, escuché tu miedo y aunque la situación es difícil, yo te sostengo. La paz no es la ausencia de la tormenta, es la presencia de Dios en la tormenta. Si sientes esa calma, es la señal número 1 de que Él está obrando. Señal número 2, el cambio en tu propio corazón. A menudo, la respuesta a nuestra oración no es un cambio en las circunstancias, sino un cambio en nosotros. Le pides a Dios que cambie a tu cónyuge o a tu jefe, pero en lugar de eso, Dios te da la gracia de ser más paciente, de ver sus defectos con compasión o de perdonar sin resentimiento. Esto es una respuesta directa y poderosa. Dios te está escuchando y te está transformando a ti en la persona que Él necesita para manejar esa situación. Si te sientes menos ansioso, menos iracundo o más capaz de perdonar, esa es la mejor respuesta que podrías tener. Señal número 3. Las coincidencias providenciales, los ángeles desconocidos. Rezas por dinero para pagar una factura y de repente recibes un pequeño bono inesperado, o un amigo te llama ofreciéndote un trabajo temporal. Pides guía para una decisión y al abrir la Biblia o escuchar una homilía, un versículo o una frase te golpea justo donde más lo necesitas. Dios trabaja a través de la providencia ordinaria, lo que a menudo llamamos casualidades. No son casualidades, son las huellas dactilares de Dios en tu vida. Él usa a personas, libros o eventos aparentemente aleatorios para moverte hacia su voluntad. Señal número 4. El aumento de tu deseo de orar, la sed. Cuando rezas y sientes un deseo más profundo de seguir rezando, eso es una señal de que la línea está conectada. El Espíritu Santo no te daría más sed si el pozo estuviera seco. Si la oración te parece más dulce, más necesaria, o si de repente entiendes un pasaje de la Biblia que antes te resultaba aburrido, es porque Dios te está atrayendo. Esto no es solo tu esfuerzo, es la respuesta de Dios a tu primera oración, dándote más gracia para seguir pidiendo. Señal número 5.
La palabra de afirmación de otros, el magisterio del hermano. A veces Dios usa a tu director espiritual, un sacerdote, un amigo sabio o incluso un desconocido para darte el mensaje. Esto requiere humildad. Rezas por una dirección y una persona de fe, sin saber lo que has rezado, te da un consejo que resuena perfectamente con tu necesidad. En la fe católica, debemos escuchar la voz de Dios que viene a través de los demás, especialmente a través de la comunidad de la Iglesia. Señal el cierre de puertas, la protección. Esta es la más difícil de aceptar. Le pides a Dios que abra una puerta, un trabajo, una relación, un negocio, y Él la cierra con llave, a veces de forma dolorosa. Esto no es un rechazo, es la protección. A menudo Dios nos salva de desastres que no podemos ver. Si un plan que tenías muy claro se frustra por completo y te sientes en el limbo, es una señal de que Dios te está redirigiendo de algo bueno, algo perfecto. La frustración es la respuesta de Dios para decirte, ese no es el camino para ti. Señal número 7. La perseverancia, la fe sostenida. La señal más grande es que a pesar de todo, no te has rendido. Después de meses o años de espera, sigues creyendo. Esta perseverancia es un don de Dios, y es la prueba más grande de que Él te está escuchando. Él no te ha quitado la cruz, pero te ha dado la espalda para seguir cargándola. Piensa en la increíble historia de Santa Mónica, la madre de San Agustín. Mónica pasó décadas, llorando, rezando y pidiendo a Dios por la conversión de su hijo Agustín, que vivía en la herejía y una vida disoluta. Agustín no solo era un pecador, sino un intelectual que despreciaba la fe sencilla de su madre. La respuesta de Dios no fue instantánea, fueron años de lágrimas y súplicas. Un obispo, cansado de las continuas peticiones de Mónica, le dijo una frase famosa: «Es imposible que perezca el hijo de tantas lágrimas». Esa frase no era una profecía, era el reconocimiento de que la perseverancia de Mónica era la señal de que Dios ya había escuchado. Finalmente, Agustín no solo se convirtió, sino que se convirtió en uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. La respuesta de Dios a Mónica no fue un milagro instantáneo, sino una larga y dolorosa prueba de fe que culminó en un fruto que cambió el curso del cristianismo. La clave para entender todas estas 7 señales se encuentra en el concepto católico de la voluntad permisiva y la voluntad activa de Dios. La gente a menudo reza pidiendo la voluntad activa de Dios, que Él cambie activamente algo. Quita esta enfermedad, dame este trabajo. Pero la respuesta de Dios a menudo se esconde en su voluntad permisiva, las cosas que Él permite que sucedan, la enfermedad, el despido, el conflicto. La llave maestra es esta. Si sientes paz, señal número 1, en su voluntad permisiva, es porque Él te está guiando a través de su voluntad activa, hacia un bien mayor que no puedes ver. El mensaje más importante de este video es que la oración es eficaz por la fidelidad de Dios, no por nuestra habilidad para convencerlo. Tu trabajo no es forzar la respuesta. Tu trabajo es reconocer su respuesta en las 7 señales. Y la forma más segura de hacerlo es pedirle a Dios que cambie tu oración de hágase mi voluntad a hágase tu voluntad. Hemos desvelado las 7 señales claras de que Dios no solo escucha tus oraciones, sino que está activamente involucrado en tu vida. La paz, el cambio interno, las coincidencias, la sed de oración, la afirmación externa, el cierre de puertas y la perseverancia. No caigas en la trampa del silencio. El silencio de Dios no es una ausencia, es una invitación a la confianza más profunda. La próxima vez que te sientas ignorado, revisa la lista. ¿Sientes paz? ¿Estás creciendo en paciencia? ¿Te ha dado una casualidad que te ayude? Si puedes responder sí a una sola de estas preguntas, tu oración fue escuchada y el plan de Dios ya está en marcha. Sigue perseverando, porque el hijo de tantas lágrimas o el siervo de tanta oración jamás perecerá. Si quieres aprender la oración más poderosa de abandono para vivir en esa paz inexplicable, mira nuestro siguiente video aquí.